con esfuerzo han hecho presencia a este lugar, y también pues a todos los hermanos y amigos que nos están viendo a través de la transmisión que llevamos los días domingos. Que Dios bendiga a las personas que nos siguen en la página de la iglesia, ya que pues vemos que está aumentando lo que es la aceptación de lo que transmitimos de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de bendecir a través de la palabra las personas que lo están necesitando. Vamos a repartir los privilegios en el nombre del Señor. Mi esposa va a dirigir el culto, las alabanzas las va a dirigir nuestra hermana Yolanda, y pues ya tenemos que ir orando para que nuestro hermano Brian se vaya alineando para que pueda comenzar a gozar del privilegio, ya que él ya es bautizado. Quien no es bautizada es Lupita, pero esperamos en el Señor de que este año Dios le permita poderse bautizar. También mi hija Abigail ya es bautizada. También pues va a pasar en el momento que el Señor ya le deje sentir a ella misma ese deseo de poder y estar preparada conforme la palabra del Señor. Desde que dejamos ya a nuestra hermana Sonia para que junto con ella demos inicio a este maravilloso culto. ¿Sí? Gloria a Dios. Sé que andamos mal de la garganta, pero el Señor le agrada cuando pues nos esforzamos, a pesar de que tal vez no andamos bien físicamente, pero eso también es de bendición para nuestra vida. Dejamos a mi esposa. Dios les bendiga, hermano. Un gran privilegio poder estar nuevamente reunidos en este lugar para poder darle la honra y la gloria al Señor. Sean bienvenidos todos a este lugar donde nos hemos unido, ¿verdad?, para poder rendirle pleitesía a nuestro Dios. Que bendiga a todas las personas que a través de la página de la iglesia nos están viendo o nos van a estar viendo. Dios les bendiga grandemente. Un saludo muy especial y bendiciones a todos. Vamos a orar para dar inicio a este maravilloso culto. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús venimos delante de ti una vez más para darte gracias, Señor, por un privilegio que tú nos regalas de estar nuevamente, Señor, en este lugar para poder rendirte pleitesía, para poder darte adoración a ti, Señor, ya que solamente tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Pon, Señor, esa bendición en nuestros labios para poder darte esa alabanza, Señor. Pon esa bendición en nuestra garganta para poder rendirte adoración, Señor. Pedimos, Señor, por todo lo que se va a desarrollar de este maravilloso culto. Tu palabra, Señor, sea como un bálsamo, Dios, como un aceite fresco, Señor, como un pan de vida, Padre glorioso. Que sea tu Espíritu Santo administrando conforme a tu maravillosa voluntad, Señor. Pedimos por todo aquellos que nos están viendo y los que nos van a estar escuchando y viendo, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo que lleve la bendición para cada necesidad, Señor. Que tu Espíritu Santo sea administrando, que tu gracia divina sea obrando conforme a tu perfecta voluntad y conforme a la necesidad que hay en cada vida. En el nombre de Jesús suplicamos tu bendición. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Gloria a Dios. Versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Vemos la gloriosa mano de Dios manifestada a favor del pueblo de Israel. En esta porción bíblica nos recuerda cómo Dios hace grandes maravillas, ¿verdad? Cómo Dios hace grandes proezas, cómo Dios hace grandes señales, hermanos, de las cuales nosotros a veces
Dice que el hombre natural no entiende lo que es de Dios, pero cuando Dios cambia el entendimiento, podemos entender quién es Dios verdaderamente. Vamos a leer esta porción bíblica, Éxodo capítulo 15, versículo 1 en adelante, y dice su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron y descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder ha derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas y se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacará mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová de los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad y en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver a las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en sus manos, y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danza. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Gloria a Dios. Qué porción tan maravillosa. Pero usted medite en el versículo 8 del capítulo 15, 8 y el versículo 10, donde habla cómo Dios se glorificó y cómo Dios, qué es lo que hizo Dios para pasar al pueblo de Israel por en medio del mar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar ya a nuestra hermana, quien preside el hermoso tiempo de la alabanza. Nuestra hermana Marlene también va a presidir el tiempo de los coros, así que después de nuestra hermana Yolanda, nuestra hermana Marlene. Gloria a Dios. Bien, hermano, que Dios les bendiga. Gracias a Dios, así a mi hermana por
darme este hermoso privilegio de entonar estas hermosas alabanzas. Vamos a iniciar, hermanos, con la primera alabanza, el ciego Bartimeo. Oh Altísimo Señor Jesús, oh grandísimo Señor Jehová, perdóname todas mis maldades por mi gran intercesor Jesús. Perdóname todas mis maldades por mi gran intercesor Jesús. Como el ciego Bartimeo allí, exclamando en alta voz, él decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuántos ciegos han venido aquí para ver al Hijo de David. Mi Jesús con su gran poder a los ciegos se los hace ver. Mi Jesús con su gran poder a los ciegos se los hace ver. Yo era ciego como Bartimeo, pero Cristo ya me hizo ver el camino que conduce al cielo, y hoy le alabo con su gran poder. El camino que conduce al cielo, y hoy le alabo con su gran poder. Amén. Vamos a cantar la segunda alabanza a la Nueva Jerusalén. Cuando cesen los conflictos de la vida terrenal y dejemos este mundo de aflicción, entraremos por la puerta de la patria celestial, de la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén, con acentos de alegría, alabando al Salvador. En la gran Jerusalén, aunque el mar embravecido y las olas del turbión siempre agitan nuestra pobre embarcación, donde en Cristo llegaremos a la patria celestial, de la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén, con acentos de alegría, alabando al Salvador. En la gran Jerusalén, montaremos nuestras vidas al servicio del Señor. Siempre haremos de su grande salvación. Si en su viña trabajamos, nos espera ganando en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén,
con acentos de alegría, alabando al Salvador. En la gran Jerusalén, en aquel país hermoso, no jamás se dice adiós. Gozaremos el descanso sin afán, cara a cara y veremos a Jesús que nos salvó en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén, con acentos de alegría, alabando al Salvador. En la gran Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Así vamos a cantar, hermanos, la tercera alabanza, seguida a Jesús. Seguida a Jesús, andar en la luz, ser fieles a Cristo el Rey, servirle de amor, luchar con valor, ser fieles a Cristo el Rey, ser fieles a Cristo el Rey. Su gracia abundante jamás faltará, su brazo potente os defenderá. Ser fieles a Cristo el Rey, tentados seréis, conflictos tendréis, ser fieles a Cristo el Rey. A nuestro favor está el Salvador, ser fieles a Cristo el Rey, ser fieles a Cristo el Rey. Su gracia abundante jamás faltará, su brazo potente os defenderá. Ser fieles a Cristo el Rey, jamás Jehová os ha de faltar. Ser fieles a Cristo el Rey, os sustentará, el triunfo dará. Ser fieles a Cristo el Rey, ser fieles a Cristo el Rey. Su gracia abundante jamás faltará, su brazo potente os defenderá. Ser fieles a Cristo el Rey. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar, hermanos, la última alabanza en Jesús, el lirio de los valles. Ando un poco malita de la garganta, pero con la ayuda de Dios vamos a terminar este tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús, el lirio de los valles, Jesús, la rosa de Salón, como el lirio entre los espinos, haces tu amor contigo pecador. Nosotros te alabamos con cánticos celestes y les invitamos que vengan a cantar. Nosotros te alabamos con cánticos celestes y les invitamos que vengan a cantar. El amor que clama en el desierto, agua de mar
fue bautizada para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados. Acá, hermano, Aleluya. Tiempo, Dios le bendiga, sigamos gozando. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos adorado a Dios a través de esas preciosas alabanzas. Y vamos a dejar a nuestra hermana Marlene con el tiempo de los coros y nuestro hermano Ricardo con la fe. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Agradezco a Dios Todopoderoso porque nos da la vida, hermanos, un día más de grande bendición, estar delante del Señor. Esto es lo que a Dios le agrada, que le demos culto a Él. Aleluya. Amén. En esta hora reconciliada por fe, paso por cada uno de vosotros. Si alguna cosa le ofendió, pido que me perdone. Amén. Ha sido gracias al Señor por este tiempo, hermanos, que me permite, aleluya, llevar este tiempo. Gloria a Jesús. Bueno, Dios me ha dado una bocina para que podamos cantar. Aleluya. No. Vamos a cantar, hermanos, con la ayuda de Dios y gracias a mi Señor por este tiempo y mi hermano que me dio este tiempo. Y con la ayuda de Dios y vosotros la vamos a empeñar. Aleluya. Cantamos los coros menores. Aleluya. Poderoso Dios. Tenemos que pedir al Señor, hermanos, cada día, ¿verdad? Que nos llene nuestra vasija de ese aceite fresco de su Santo Espíritu, para que podamos sentir el gozo inefable de estar delante de su presencia, darle honra, darle honor y culto de adoración a nuestro Dios, porque Él es digno de toda honra y toda alabanza de su pueblo. Aleluya. Pon aceite mi lámpara, Señor. Pon aceite mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite mi lámpara, Señor, Señor Jesús. Tú eres mi vida, Señor Jesús. Tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti, quiere salvarte, quiere sanarte, quiere ayudarte y hacerte bien. Un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti, quiere salvarte, quiere ayudarte y hacerte bien. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantará. Como las águilas, sus alas levantará. Correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Oh, sana al Hijo de David. Oh, sana al Hijo de David. Bendito es el que viene en el nombre de
alturas, Hosana, y en las alturas, Hosana. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean su prodigio. Su pueblo le alabará, con pandero danzará, y dirán: ¿quién como Jehová? Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba, escondido su poder, y ahí estaba escondido su poder. Aleluya. Ha sido gracias, hermanos, con este tiempo especial, y Dios me le bendiga. Sigamos gozando, hermanos. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nos hemos gozado en el tiempo de alabanza de los coros, y dejamos desde ya a nuestro hermano pastor, quien va a impartir la palabra de Dios en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Cómo que tiene muerto? Ajá, un falto, tío. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos. Damos gracias al Señor por permitirlos cantarle a Él. Le hemos cantado, le hemos adorado, y yo creo que el Señor ha recibido la alabanza de su pueblo. Ahora vamos a entrar a lo que es la meditación de la palabra. Traigo un tema en esta hora que se titula Las fuerzas en la debilidad. Para ello quiero tomar la base en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, del versículo 7 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. Amén. Gloria a Dios. Titulé este tema porque hay veces que cuando lo sentimos fuerte, subestimamos a nuestro adversario y nos descuidamos, porque cuando lo sentimos demasiado fuerte, a veces hasta entra vanagloria en nosotros, y eso trae derrota. Segundo de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Amén. Gloria es el nombre del Señor. Leemos su palabra, así como está escrito, con el respaldo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que está con nosotros, y dice así a su letra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien
en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oramos a Dios. Padre, gracias te damos por leer tu palabra. Espero que tu respaldo sea sobre mi vida para traer un mensaje de ayuda a todos los presentes y a aquellos que también a través, Señor, de el internet están, Señor, atentos a esta programación. Bendice, Señor, a través de tu palabra, cautiva la mente y los corazones, reprende todo lo que se quiere interponer a ella. En el nombre de Jesús declaro bendiciones a través de tu palabra, Señor. Así lo creo por la palabra. Amén. Cuando soy débil, soy más fuerte. Quizás ese es una contradicción al hablar, hermanos, en el área carnal, ¿verdad? Pero en el área espiritual y aún en la física se han visto algunas victorias de algunos autores de libros de las Sagradas Escrituras que pudieron tener un encuentro muy especial con Dios cuando más débiles se encontraban. Fíjese que es peligroso que cuando nos sentimos fuertes no tomemos en cuenta la debilidad del débil. Y esa misma fuerza que sentimos nosotros, a veces en vez de ayudar al débil, lo podemos aplastar. ¿Por qué? Ya ha oído usted personas que cuando se les dice, hermana, ¿cómo se encuentra? O hermano, ¿cómo se encuentra? ¡Ja! Con poder. Y cuando se oye hablar de personas que han debilitado, hay personas que se sienten tan fuertes que tratan a esas personas de aguados, de débiles. Y ahí es donde entra, hermanos, el enemigo a la vida de cualquier cristiano, porque cuando más fuerte lo sentimos, a veces no meditamos en la debilidad del débil y tal vez no intencionalmente lo aplastamos cuando nosotros con arrogancia hablamos del débil en una forma despectiva, ¿me entienden? Entonces, el apóstol Pablo tuvo que experimentar debilidad física en su cuerpo y, por qué no decirlo, momentos de angustia, hermanos, en las pruebas que pasaba. ¿Por qué Dios permitió que Pablo pasara estas situaciones? Porque desde el llamado que Dios le hizo al apóstol, si usted recuerda que dice que el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dúrate, cósate, dar cosas contra el aguijón. Y le dice, ahora, por causa de mi nombre, tienes que padecer. No le dijo, mira, vas a gozarte de muchas cosas, sino, por causa de mi nombre tienes que padecer. Entonces, cuando este apóstol, que fue elegido por Dios para llevar el mensaje a los extranjeros, a los que no eran judíos, a los gentiles, hermano, Dios le dijo desde el principio que tenía que padecer, aunque le dotó de grande bendición espiritual, porque si vemos desde que Dios lo llamó, dice la Escritura de que Dios le dio una autoridad terrible, hablándolo así, hermanos, en el área espiritual, que pocos no la tuvieron como el apóstol Pablo. ¿Por qué digo? Le dio una autoridad tan tremenda que imagínense cuando dice que se cayó el muchacho que estaba escuchando el sermón y cayó abajo, murió. Y el apóstol llegó y oró por él y lo resucitó. Cuando salió del naufragio y llegaron a la isla de Malta, dice que hermanos,
encendiendo la fogata, una serpiente venenosa se le pegó en su brazo, y cuando una serpiente de esas serpientes que habían ahí mordía a alguien, no duraba mucho porque el veneno era mortal. Él solamente sacudió la serpiente en el juego y el veneno no hizo nada en el cuerpo de él. Entonces esto le hacía, hermanos, a él, ante los ojos de los demás, un hombre, hermanos, con poderes extraordinarios. Porque los mismos, cuando vieron eso, hermanos, dice que se quedaron admirados los del lugar de Malta, y en ocasiones que Pablo se manifestaba haciendo señales y prodigios, dice que hasta le quisieron adorar como Dios. ¿Me entienden? Entonces, todo esto era porque Dios lo estaba usando grandemente, y ahí entra un peligro en la vida del cristiano. Cuando Dios nos está usando de una manera muy especial, entra un peligro si no somos maduros espiritualmente, si no hemos entendido verdaderamente el llamado de Dios. Es peligroso que ahí, en ese momento donde estamos siendo más usados por Dios, el enemigo nos tome ventaja y nosotros los creamos, hermanos, y, ¿cómo puedo decir? Los creamos superiores a todos. Dice en una oportunidad a Pablo y a Bernabé los quisieron adorar como dioses. Y a uno le pusieron Júpiter y a otro Mercurio. La Biblia dice, cuando Pablo oyó eso, al ver que le querían adorar como dioses, dice que les dijo que no podía, porque él era hombre igual a ellos, y que no podían adorarle a él, que había que adorar al Dios de los cielos. Entonces, Pablo mantuvo el cuidado de no atribuirse gloria para él, porque sabía que el que hacía todas las cosas era Dios. Mas, sin embargo, Dios permite un aguijón en él. Ahora yo pregunto, ¿por qué? Y usted se preguntará también, ¿por qué Dios, siendo un hombre tan poderoso en él, en el Señor, sanando enfermos a través de las oraciones que él hacía, le permite una enfermedad en su cuerpo que no se pudo ir de su cuerpo hasta que murió? Fue un aguijón que cayó en su cuerpo, y ese aguijón lo llevó, y dice que había orado una vez, 2 veces por esa enfermedad que él tenía en su cuerpo, hasta 3 veces, es la porción que hemos leído, hasta 3 veces había orado para que Dios quitase ese aguijón de su cuerpo. Mas, sin embargo, en vez de recibir una sanidad, si él estaba siendo usado para sanar a personas, hermanos, quizás hermanos ya desahuciadas por los médicos, Dios lo sanaba, ¿por qué a él no lo sanaba? Esa es la pregunta, ¿por qué? Y el mismo apóstol da la respuesta, porque si él no hubiera sido, como dicen, no hubiera tenido debilidades en su cuerpo, donde enfermedades podían penetrar en su cuerpo, ¿cómo considera usted que hubiera llegado a ser el apóstol Pablo? Si él jamás se hubiera enfermado, peligraba que la vanagloria cayera en su vida. ¿Me entiende? ¿Sabe, basándome en esto, sabe por qué Dios nos permitió, y lo he dicho muchas veces, que se apoderara Satanás del cuerpo de Moisés? Porque si se apoderaba de ese cuerpo, el diablo se iba a vanagloriar y usar ese cuerpo para que le adoraran y que dejaran de adorar a Dios. Entonces, ¿qué peligro hay cuando más usado estás haciendo por Dios, sea hombre o sea mujer? Más humilde tienes que ser. Y si tiene que venir un aguijón para mantener esa humildad y para que no te pierdas, pues bienvenida, ¿me entiendes? Pues bienvenida sea. ¿Por qué? Porque es mejor que el aguijón permanezca ahí y que haya debilidad en el cuerpo, para que siempre el nombre del Señor sea exaltado sobre todas las cosas. Y es lo que el apóstol dice.
se le fue permitido a un mensajero de Satanás que me abofeteara desmedidamente para que el aguijón no se apartara de su cuerpo, el cual oré 3 veces al Señor para que me lo quitase y no lo hizo. Solo oyó las palabras de Dios que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Entonces, es bien contradictorio humanamente hablando que una persona débil sea fuerte, ¿verdad? Pero espiritualmente es necesario para que el nombre del Señor siempre sea exaltado. Por eso cuando llegó a los Corintios, dice que no llegó con arrogancia. Y él les dijo a los Corintios: he venido a vosotros, dice, con mucho temor y temblor. Esas son las palabras que utilizaba el apóstol Pablo cuando, hermanos, se manifestaba. Y aunque en algunas ocasiones dijo: me podré gloriar, mas no lo hago, dice, pero sí podré gloriarme por las cosas que había hecho. Pero siempre estaba el temor de Dios en el apóstol. Ese aguijón, según estudiosos dicen, algunos dicen que pudo haber sido en la vista, otros mencionan de otra manera, pero fue un aguijón que no se apartó de él. Cuentan del hermano Guillavile que tenía un problema también en la vista. Era un aguijón que tenía y mantuvo al anciano, y aunque Dios lo había sanado de muchas enfermedades terminales, a veces si algo está pasando no podemos quejarlo, porque en medio de la debilidad hemos visto a través de los tiempos el Señor se ha glorificado grandemente. Un ejemplo, y lo he mencionado muchas veces, para recibir una respuesta de Dios y que un ángel descienda del cielo para llegar hasta donde usted está orando a Dios que le dé una respuesta, ¿no creen ustedes que es un privilegio grande si Dios lo hiciera así? Ahora, si lo vamos a la historia bíblica, hubo un hombre de Dios que tuvo que meterse en 21 días de ayuno, ¿va? Que fue Daniel. Y se fue, dice, a someterse, y unos varones iban con él a un lugar que estaba cerca de la orilla del río Hiddekel, así se llamaba ese río. Me imagino que era una zona fresca. Ahí fue Daniel con algunos varones a someterse por el periodo de 21 días, en oración y en ayuno. Y cuando dice que ya habían pasado varios días, se apoderó un temor grande de los otros compañeros que estaban con él, y se fueron, no resistieron. Mas Daniel siguió, persistió en el sometimiento, pero cada día que iba pasando, su cuerpo físicamente se iba debilitando, ¿me entiende? Porque cuando usted no ayuna, usted siente fuerza cuando usted no ayuna, cuando usted ayuna, perdón. Si se levanta, digamos, a las 6 o 7 de la mañana, pero desde las 12 del mediodía, de la noche, perdón, usted no ha probado alimento, a las 8 de la mañana su cuerpo necesita alimento, ¿verdad? Amén. Y la mayoría buscamos, y lo que primero que preparamos es un café. Y los que están bien adictos al pan, con el pedazo de pan. Ese es el refrigerio. Ya después preparamos el desayuno, que a veces es un desayuno bien. Ahora, si hacemos un ayuno, ya a las 9 ya sentimos una necesidad. Si llegamos a las 12 del mediodía, sentimos más necesidad. Y si el ayuno lo entregamos hasta las 5 de la tarde, cuando lo entregamos con un día, más si no lo practicamos muy seguido, ya sentimos que llegamos a penitas. Imagínese usted 21 días ayunando sin aprobar nada.
nada en su cuerpo, como se considera que estaba el cuerpo físicamente de Daniel antes de recibir al mensajero de Dios, para que Dios a través del mensajero le trajese las palabras que él quería oír de las respuestas de sus oraciones. 21 días, eran 21 días. Dice que cuando al término de los 21 días descendió el ángel y le dijo: Daniel, amado, he sido enviado para darte la noticia de Dios, la respuesta que tú estás esperando. Pero estaba tan débil Daniel que dice que no se podía poner firme, sino que su rostro cayó en tierra. Dice, era tanta la debilidad que no se podía mantener firme. ¿Quiere leerlo conmigo? Capítulo 10 del libro de Daniel. Usted va a ver ahí que lo que estamos hablando no es cosa de nosotros. En el versículo 13 en adelante dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con las visiones me han sobrevenido dolores y no me quedaron fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de su Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y me quedó aliento, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Entonces estaba débil, y en esa debilidad tan profunda físicamente que tenía, venía una gran victoria, porque la respuesta que él estaba esperando se la envió Dios a través de uno de semejanza de hombre. Dice, el que lo tocó a él le dio la fuerza para que recuperara, pero fue en la debilidad donde pudo tener esa experiencia muy especial con Dios. Entonces quiere decir de que en medio de la debilidad, y usted tiene una experiencia de esa índole con Dios, ¿no cree usted que sería una gran victoria? Ahora, a la debilidad no le podemos echar culpa, sino que esperemos la fortaleza del Señor. Por eso es que dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque en medio de la debilidad se va a perfeccionar el poder de Dios en nuestras vidas. Todos han oído la historia de Job, ¿verdad? Yo creo que se la sabe de memoria. Pregunto, ¿en qué momento de Job fue que él tuvo el privilegio más grande de su vida de tener un encuentro personal con el Señor? En los momentos que tenía la hacienda, que tenía criados, que tenía muchísimos ganados, que tenía muchísimos camellos, que estaba prosperado y estaba sano de su cuerpo. ¿En ese momento fue que tuvo una experiencia con Dios? No. Todo le fue quitado por Satanás, y por eso es que Pablo menciona en las cartas que hemos leído que se sabía gozar en la escasez, como en la abundancia, como en la escasez.
en las tribulaciones, en las persecuciones, en los naufragios. Pablo todo eso lo dice, que se gozaba, porque en esos momentos más difíciles de su vida, venía Dios como poderoso gigante para ayudarlo. Job no había tenido un encuentro personal con Dios, aunque era delante de Dios un varón perfecto, pero él en sí no había tenido un encuentro personal con Dios. Y tuvo que tenerlo hasta que llegó, como decimos nosotros, a lo más al fondo, a lo más débil. Porque primero se le quitan los bienes terrenales. Segundo, se le quitan los hijos, que es un dolor terrible. Imagino yo, ¿quién no va a sufrir si le dicen tus hijos murieron? Es un dolor profundo. Los que tienen el amor maternal y paternal saben de que eso es lo más fuerte, los hijos. Pero después de eso, no solamente le había quitado los bienes, sino que le había quitado los hijos, y al ver que todavía él permanecía firme en la fe de Dios, Satanás le pide permiso al Señor, y entonces le pide permiso de tocar su cuerpo físico, porque no había podido doblegarlo ante lo que había perdido terrenalmente. Entonces Satanás creyó de que tocando su cuerpo él iba a tener mayor debilidad, y pone una enfermedad en su cuerpo conocida como sarna maligna, que fue una desesperación tan terrible que dice que de la picazón que le caía en su cuerpo agarraba tiestos y se sajaba. Si una alergia penita los desespera a nosotros, imagínense si es una sarna maligna en el cuerpo. Yo tengo mi nieto que él parece que cuando hay mucha calor o mucho frío se desespera y la piel se le pone bien mala. Y imagínense una sarna maligna en un cuerpo ya grande, eso es terrible. Y que en ese momento su compañera, su esposa, le diga: mira, ¿por qué no te mueres de una sola vez? Maldice a tu Dios y muérete, hombre. Creo que ese era lo último que esperaba. Un balde de frío helada, de agua de frío helada en su vida. Y esto era para que quizás él dijera: bueno, entonces ya no sigo adorando a Dios más. Sin embargo, se mantiene, pero hasta ahí no había tenido un encuentro personal con Dios. Hasta ahí no había tenido un encuentro. Usted lo va a encontrar más adelante cuando dice que por un turbión o como por un remolino se acerca a Dios y habla a Job y le dice, como quien dice: ¿por qué estás quejándote tanto? ¿Acaso tú tienes poder de humillar a los soberbios? ¿Eres tú el que ha hecho las constelaciones de los cielos? Y Dios comienza a hacerle un listado de todas las cosas que él ha hecho. Entonces Job, en ese momento de debilidad, hermanos, porque estaba débil físicamente por la enfermedad, era el hombre más pobre porque había perdido todo. Sus amigos lo habían acusado en vez de ayudarle. Entonces todo estaba en contra de él, pero en ese momento más débil de su vida, Dios se le presenta y aquel hombre, hermanos, llamado Job, entiende y dice estas palabras: oh Señor, una vez hablé, mas no volveré a hacer, porque ciertamente yo de oídas te había oído, pero ahora tengo el privilegio que mis ojos te ven. Quiere decir que vio al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos no deseáramos tener ese privilegio de ver personalmente al Señor? Y fue en el momento más duro de su vida, en la debilidad, llegó el poder de Dios. Del apóstol que estamos hablando y de esta carta que él escribió, en el capítulo 12, la segunda, él habla de muchas cosas que le habían pasado en su vida, aunque no las menciona detalladamente. Persecución, habla de falsos hermanos también, y de muchas cosas que le hacían a él, hermanos, sentirse débil, pero a la vez
se sentía fuerte porque el Señor le había dicho que en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y una de las evidencias grandes fue cuando los apresaron en una ciudad que se llamaba Filipos. Los filipenses que nosotros mencionamos, la ciudad se llamaba Filipos. Y ahí los capturaron. Ahí los llevaron a él y a su compañero de misiones, conocido como Silas, lo llevaron a la cárcel. Los encarcelaron. Bueno, estar preso en una cárcel es feo. Pero no solamente los habían encarcelado, es decir, no los habían metido a una celda y los habían dejado libres, no. Sino que tenían temor de que ellos escaparan, y dice que les habían puesto cepos en sus manos y en sus pies. Y les habían maltratado físicamente porque les habían golpeado, les habían azotado. El mismo apóstol dice que había recibido, hermanos, 40 azotes menos uno. ¿Cuántos son 40 azotes menos uno? 39 azotes. Entonces, físicamente, él con su compañero, hermanos, estaba, preso. Cuando él dice 5 veces fui azotado, 40 azotes menos uno, no estaba hablando solo de 39 azotes, 5 veces. Multiplique o sume. 5 veces 39, ¿cuánto hacen? Si fueran 40, en 5 serían 180, ¿verdad? Perdón, 200 menos, entonces son 195 azotes en su cuerpo, ¿verdad? Porque no está hablando de una vez, está hablando de 5 veces. Imagino que una de esas veces fue cuando estuvo en Filipos. Lo habían azotado, los habían golpeado, los habían maltratado, y de paso los metieron al fondo de la prisión y les pusieron cadenas. Mire, solo estar en prisión, dentro de una prisión, es angustioso. Muchos que los han llevado, los han encerrado, se han deprimido, se les ha subido el azúcar y muchos mueren con solamente estar presos. Ya no digamos si los maltratan, si los golpean, y no de paso estar dentro de una cárcel encadenados todavía. Ahora, ¿cuál era la reacción de ellos cuando estaban en el fondo del calabozo, presos? Si usted y yo hubiéramos sido, ¿qué hubiéramos hecho en ese momento? ¿Ah? Solo póngase en el lugar en ese momento. ¿Qué hubiera hecho? ¿Hubiera orado? ¿O hubiera cantado? Tal vez en la oración le agregamos lloro, ¿verdad? Y yo hasta reclamar, Señor, ¿por qué me has permitido eso a mí? Pero mire qué es lo que hicieron ellos. En la debilidad, ¿qué hicieron? Cantaron alabanzas al Señor. Y cuando estaban cantando, no crea que era un cántico como cuando venimos desanimados a la iglesia por alguna prueba y cantamos: seguir a Jesús, andar en la luz. Todos tristes. No crea que cantaban así ellos, sino que el cántico era tan maravilloso, con tanta fuerza, con tanta energía, con tanto gozo, que la gloria de Dios los visitó allí, en ese calabozo, donde estaban ellos despreciados, donde estaban maltratados, donde estaban golpeados. Ahí Dios se movió y hasta un terremoto hubo. Los cánticos de los cristianos hoy en día ni las moscas mueven.
el acontecimiento que pasó en la cárcel fue un acontecimiento que sorprendió a los presos que estaban juntos con ellos, aunque aquellos no estaban encadenados. Y no solamente eso, sino el encargado de la cárcel era un soldado. Y en ese entonces, si se escapaban los presos, el soldado que estaba a cargo de la custodia de esos presos era muerto. Era la sentencia. Tenía que morir. Cuando Pablo y Silas cantaron, hubo un terremoto que las paredes se cayeron, los cepos de las manos, de las cadenas que tenían, hermanos, se desprendieron y quedaron libres. Ellos y todos los presos que estaban con ellos podían salir corriendo inmediatamente y decir, hay que aprovechar. Mas Pablo les dice, nadie se mueva. Y el carcelero, que estaba a punto de quitarse la vida por sí mismo porque sabía que iba a morir, Pablo desde lo profundo de la cárcel le habla y le grita y le dice, no lo hagas. Nadie escapará. Cuando el centurión ve la convicción de estos hombres, a pesar de la debilidad físicamente y del sufrimiento que habían pasado por causa de Cristo, hermanos, el carcelero se admira, se llena de fe y en medio de la debilidad hace algo grande Dios, porque cuando este hombre carcelero ve a estos hombres con gozo y con alegría cantándole al Señor, entonces dice él, nadie ha escapado. Solo le pregunta él al apóstol Pablo o a los hombres que estaban encadenados, a Pablo y a Silas, señores, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para también tener esa fe que ustedes tienen y ser salvo? Entonces Pablo le dice, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, en medio de la debilidad, el Señor se perfecciona y se manifiesta. Y eso es hasta hoy en día, hermanos, real, porque el Dios de Pablo es el mismo Dios de nosotros. Hasta ahora en día se cumple la bendición de Dios, que en la debilidad se perfecciona el poder de Cristo. Cuando a mí me habló una señora de la cárcel donde estaba mi hija Saraí presa, y me habló la señora y me dijo, su hija está ahí con la niña, era con Elizabeth, y está muy grave la niña, me dijo. Y ya murió el primer niño allí en la cárcel, cuando estaban detenidas en frontera de aquí en Estados Unidos. Cuando me dieron esas palabras, y esa señora me habló que había estado presa y había salido, y me habló, entonces dije yo, Señor, fue algo duro, pues. Imaginen que me digan, sí, venga a traer a su hija, pero la niña, su nieta, se le murió. Entonces ahí, hermanos, en la noche me tiré de rodillas, lloré delante de Dios y le dije, Señor, no hagas eso, ten misericordia. Y le oré al Señor, y la misma Sari dice que cuando vieron que la niña sí de verdad estaba grave, porque primero no le querían hacer caso, porque decían de que era exageración de ella, cuando entró un enfermero a verla, vio que la niña sí estaba grave. Entonces llamaron inmediatamente, trajeron camillas, la metieron en la ambulancia y dijeron, hay que llevarla inmediatamente al hospital. Y Sari dice que lloró en su angustia y le dijo, Señor, dale oportunidad a mi niña, no vaya a morir. Y lo maravilloso es que los médicos ya estaban, porque la niña como desmayada, debilitada totalmente, y cuando la suben a la ambulancia y comienzan a ministrarle, hermanos, y de repente, cuando llegaron hasta el hospital, vieron que la niña ya no llevaba nada. Entonces, Dios siempre tiene cuidado en medio de la debilidad. Se manifestó en la oración de ella. Y pudo haber escuchado la oración, no solo mía, sino de todos, porque allá ellos estaban orando por ella para que todo saliera bien y viviera con bien a este país. Entonces, pero imagínense. Pero nosotros somos así, en la debilidad a veces clamamos, Señor, te prometo esto y lo otro, y cuando pasa todo eso, se nos olvida.
Pero Dios siempre ha sido un Dios que está en los momentos más difíciles de la vida del ser humano. Por eso que David dice que Él es nuestro pronto auxilio en los momentos de las tribulaciones. Entonces, ¿cuántos no hemos recibido de parte de Dios en tribulaciones respuestas? Todos. El problema es que cuando a veces se nos olvida que en esa debilidad Dios permitió eso para glorificarnos en nuestra vida, se nos olvida mantenerlos ahí, seguir adorando al Señor como el apóstol lo hacía. Entonces, Pablo había experimentado todo eso y por eso dice: me gozaré más en las debilidades para que siempre repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, físicamente hablando, el Señor se despojó de toda su gloria y vino a la tierra para poder redimir al hombre de pecado. Cuando digo al hombre, estoy refiriéndome a los dos géneros, al masculino y al femenino. Cristo se despojó de toda su gloria y vino, y nació de una mujer virgen llamada María. Creció y dice que aún era niño cuando ya las virtudes que traía, porque Él era Dios, pero se había hecho hombre, se manifestó cuando estuvo en el templo, y los sabios del templo se acercaron y le hicieron preguntas y se quedaron perplejos y atónitos porque las palabras de Él eran más superiores que las de ellos. Mas cuando llegó la edad donde Él fue bautizado y después comenzó su ministerio, que no fue por muchos años, el final de su ministerio tenía que ser con sufrimiento, físicamente. Tenía que padecer para poder dar una oportunidad a nosotros, los seres humanos, de redimirlos y ser salvos por Él. Ahora, el momento más angustioso de Jesús fue desde el momento que comenzaron a maltratarle físicamente. Dice que le pegaban puñetazos en su rostro, de tal manera que desfiguraron su rostro. Y antes de ello, y antes de cargar ese madero que iba a ser llevado a un lugar conocido como el Gólgota, son colinas que están en alto, y ahí, para exhibición a todos, dice que mataban a los ladrones y a los malhechores, los crucificaban, y eso era notorio. Entonces, Él tenía que cargar esa cruz. Desde el momento que, hermanos, lo apresaron, lo primero que hicieron fue que le pusieron una corona tejida con espinas. Físicamente, Él estaba sintiendo el dolor humano. Cuando incrustaron esa corona tejida con espinas, inmediatamente las espinas habían penetrado parte de su cuero cabelludo, su cabeza, y eso hizo que comenzara a fluir sangre. ¿Creen ustedes que le dolió? Si con una espinita que los metamos en una parte de nuestro cuerpo, ahí andamos, ¡ay! Porque si no la sacamos ya se puzga, y andamos con el dolor insoportable. A Él fue una corona tejida de espinas. Entonces, desde ahí comenzó el dolor. Ya le comenzaron a golpear en su rostro. Ya habían desfigurado su rostro. No se conocía. Y de paso le dijeron: tienes que cargar este madero y llevarlo hasta donde vas a ser crucificado. Y comenzó y se cayó varias veces. Y al ver que está muy débil físicamente, buscaron a un hombre llamado Simón de Cirene, para que le ayudase a cargar el madero donde iba a ser crucificado, y este hombre le ayudó. Pero cuando ya estando allá en el lugar donde fue crucificado, dice que clavaron sus manos y clavaron sus pies. Manos se le llama desde aquí hasta arriba. Algunos dicen: estas son las manos y aquí clavaron. No pudieron clavarle aquí. Y usted me va a decir: ¿por qué? Porque la profecía era que a Él no se le iban a dañar sus huesos. No fue clavado aquí.
Pero si lo clavaron aquí tenemos 2 varillas, ¿va? Ahora usted me dirá, entonces los que lo clavaron tenían que ser expertos para no clavar una varilla de las 2 que están allí. No eran expertos, eran hombres que estaban enseñados a hacer eso por mucho tiempo. Pero cuando lo clavaron, quien estaba permitiendo que lo clavaran era el Dios que está en los cielos, su Padre. Y como tenía que cumplirse la palabra de los profetas que no iban a dañar su hueso, los clavos se metieron cabal y no tocaron huesos. ¿Y en los pies cómo hicieron? Mire, le clavaron los 2 pies y no dañaron. Y cuando ya estaba en el lugar, en una forma terrible, agónica, terrenalmente hablando, físicamente de su cuerpo, él tuvo sed. Y eso se nota en muchas personas antes de morir. Hay veces que piden agua porque se les reseca todo. Y él pidió agua. Él dijo, tengo sed. Estaba en lo más duro, crítico físicamente de su cuerpo. Y cuando pidió agua, dice que llevaron y le metieron no agua, sino vinagre. Cuando se lo pusieron, claro, no la tomó. Y aún en esa agonía dijo estas palabras humanamente, físicamente hablando. Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mensaje es que en medio de la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces, en ese momento que él dijo esas palabras, lo estaba haciendo en la forma humana. Como cualquier humano de nosotros nos podemos quejar de una agonía física donde estamos débiles y lo podemos decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero inmediatamente él reaccionando, que no venía a gozar a esta tierra, sino a sufrir por la humanidad y a dar su vida por los pecadores, le dijo, Señor, no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres, que sea tu voluntad. Y dijo las palabras, y perdónales, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué pasó ahí? Capítulo 24, versículo 5. Capítulo 27, versículo 50, si no me equivoco. Ahí expiró y entregó su espíritu. Y ahí fue la victoria más grande, porque desde ese momento que entregaba su espíritu estaba terminando lo que él venía a hacer a la tierra. 27:50. Del libro de Mateo, capítulo 27, versículo 50. Dice así: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y miren lo que pasó después. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto aconteció porque desde el momento que estaba entregando su vida, el mismo apóstol dice en el capítulo 4, versículo del 11 en adelante, que asimismo él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y este mismo que descendió hasta las profundidades más bajas de la tierra, el tercer día ascendió. Ahí se estaba cumpliendo
la victoria para nosotros los pecadores, que Cristo había muerto para redimirlos de pecado a través del sacrificio de su muerte y a través del derramamiento de sangre, porque antes dice que de bajarlo también atravesaron su costado, donde salió agua y sangre, y cuando le iban a quebrar sus rodillas vieron que él ya estaba muerto y no quebraron sus huesos. Y jugaron con el manto de él los mismos soldados romanos, porque así estaba profetizado por los profetas que hablaron de él antes de su muerte y antes de su venida. Entonces, todo lo que sufrió lo hizo en lo físico débil, pero una gran victoria para nosotros. Y desde ese momento ya nadie lo pudo tocar más, porque desde ese momento dejó ya de ser Jesucristo hombre y se hizo nuevamente lo que él es, el Hijo del Dios viviente. Dice que anduvo varios días y se le presentó a muchos, a las mujeres primeramente, después a los apóstoles, y de ahí una gran multitud, donde fue llevado al cielo por una nube, y eso fue en los tiempos que él anduvo aquí en la tierra. Entonces, la debilidad, ciertamente, hasta que el mismo Señor se manifestó en victoria. Por eso es que el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, hasta la muerte es victoria para nosotros. Imagínese usted, hasta la muerte es victoria para nosotros, porque el apóstol dice esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es por causa del pecado, mas gracias sean dadas a Dios, que por medio de Cristo nosotros vamos y ya podemos vencer la muerte, porque si Él resucitó, también nosotros resucitaremos en Él en el día que Él nos lleve a su presencia. Entonces, me he gozado más en las debilidades, porque en medio de la debilidad se perfecciona el poder de Cristo. Ahora, por eso es bien importante no vanagloriarlos, no menospreciar a los débiles, porque ahora nosotros estamos fuertes, mañana nosotros podemos estar débiles. Esto es así. Y cuando nosotros menospreciamos al débil, entonces estamos convirtiéndolos en personas vanagloriosas y hasta comenzamos a hablar en contra de los débiles en la fe. Y el mismo apóstol en el capítulo 14, versículo 22 de la carta a los romanos, dice estas palabras que tienen que servir para nosotros. ¿Tienes tu fe? Como que dice, ¿tienes fe? Está bien. Pero tenla para contigo mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si usted tiene una fe grande, gloria a Dios. Pero no dividirte aquel que usted considera que es menos fuerte de fe que usted. Por eso que dice el apóstol, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, si Dios me ha dado fuerza, bendito sea su nombre. Y si estoy débil, el Señor ha prometido que me fortalecerá. Porque en la debilidad Él ha dicho que no me va a abandonar. Él ha dicho que en la debilidad vendrá como poderoso gigante para ayudarme. ¿No es cierto que cuando usted más débil está es cuando más busca a Dios? Cuando se siente angustiado y ve que el problema que usted tiene nadie lo puede solucionar, entonces usted viene y se presenta ante Dios y le llora al Señor. Y no lo ha experimentado, que cuando está más atribulado y busca a Dios es cuando Dios viene y le ayuda y le dice: aquí estoy para ayudarte, para fortalecerte y para sacarte adelante. Nunca se vanagloree. Dígale: Señor, ayúdame
y cuando más débil esté, no me desampares. Porque el problema de algunos es que cuando se sienten débiles, lo que hacen es que se van para el mundo. Y ahí es un gran problema, porque ahí los está esperando el adversario con los brazos abiertos, pero también con problemas duros más fuertes que los que tenía antes. Porque si antes lo dominaban 7 demonios, cuando usted se vuelve nuevamente por una debilidad y prefiere mejor irse al mundo nuevamente, entonces ya no van a ser 7 los que lo van a gobernar, sino que estos 7 van a llamar a otros 7 más. Entonces el postrer estado suyo y mío, si en las debilidades lo corremos al mundo, viene a ser peor que el primero. Entonces mejor estamos quietos así. Si estoy débil, el Señor es mi fortaleza. Si debilito más, Dios no me va a desamparar, porque Él es mi amparo y Él es mi fortaleza en los momentos de las tribulaciones. Quiero, no sé si me va a ayudar, si se acuerdan, mi esposa y mis hijos, pero quiero cantar uno que Dios le dio a mi viejita que ya partió. No sé si me voy a acordar de todo, pero ese himno se lo dio y yo a veces decía, mi mamá no tiene ninguna preparación secular de estudios grande, apenas podía escribir, pero le dio varias alabanzas inspiradas que ella las escribía y después ella misma con la guitarra comenzaba a buscarle la tonada y las cantaba. Y una de esas es esta que dice, cuando en las pruebas lloramos, y la grabó, está grabada en un volumen, y yo quiero cantarla porque sí, cuando en las pruebas lloramos es cuando más debilitamos, pero ahí está el Señor para darnos su fuerza. Si se acuerdan, ustedes tal vez no, los demás, pero mis hijos tal vez, dice así: cuando en las pruebas lloramos y casi debilitamos, presto está Jesucristo para tenderlos su mano, pues Él nos dio un ejemplo de sufrir amargamente, pues a Él lo maltrataron, siendo Él un inocente. Le maltrataron su cuerpo, poniéndole los 3 clavos, y una lanza introducieron al lado de su costado. No pudieron darse cuenta que aquel era Hijo de Dios. Vino a morir en la cruz por salvar al pecador. Aleluya. Aleluya, poderoso. Creo que me acordé de esa alabanza, es bien bonita en medio de las debilidades. Dejamos a mi esposa para que ella dé el tiempo a la hermana que dé el reporte. Que el Dios de los cielos les bendiga. Amén. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por la palabra que Dios nos ha mandado en esta hermosa tarde, ¿verdad? Donde nos habla acerca de que cuando somos más débiles, cuando estamos más fuertes y buscamos la presencia del Señor. Dejamos a nuestra